Stephanie, pásame tus diapos para ayudarte compartiéndolas. O si Ya, tienes como compartirlas. ya, sí, ya te las paso. Vale. Mejor. Hola, Doctora, ahorita Estefan le está pasando las diapositivas a Hanner para que les comparta a él. Sí, doctora. Espera un momentito, perdón. por favor. Les van, ya, está bien, es que se... Ya te llegaron, Hanner. No, Stephanie, todavía no me llega. Sí. O sea, otra cosa es que podría yo también ir comenzando, o sea, ir con las mías y ahí vas tú, hasta que me lleguen. Ya, sí, No me dale. llegan. Dale. Listo. Sí se puede ver mis diapositivas. Sí, sí. Ya, listo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana Estupiñán y el día de hoy voy a hablarles sobre amenaza de parto pretérmino. Ok. Dentro de las definiciones, vale la pena definir tres conceptos: amenaza de parto pretérmino, el trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino como tal. La amenaza de parto pretérmino, según la Guía de Actuación de Obstetricia y Ginecología, la define como contracciones uterinas de al menos 4 cada 30 segundos, digo cada 30 o 20 minutos, o 8 cada 60 minutos, es decir, cada hora. Esto acompañado de modificaciones cervicales, que es esto, dilatación de al menos 2 centímetros y un borramiento de al menos el 50% entre las semanas 22 y 36 de gestación. El trabajo pretérmino es la presencia de dinamia uterina que origina el borramiento del cérvix mayor del 50% y dilatación de 2 centímetros o más. Y el parto pretérmino, como lo dice el nombre, es el parto que se da antes de las 37 semanas, según la OMS. Dentro de las causas, eh, pueden ser muchas, ¿no? Esto puede ser, el parto pretérmino puede ser multifactorial, sin embargo, se han seleccionado o se las ha clasificado o agrupado en tres grupos principales. Las idiopáticas, las que no parecen tener ninguna causa; las iatrogénicas, en las cuales se finaliza el embarazo antes de término por alguna indicación médica, ya se hace por alguna patología alterna que presente la madre, o algo que impida que avance la gestación. La secundaria a rotura de membranas, esta puede ser por una, qué sé yo, infección intraamniótica, o sea, por diferentes mecanismos patológicos. Y está mejor dicho, y de estos partos, el 40 al 50% de estos van a ser idiopáticos, espontáneos. El 30% de estos se van a relacionar a una RPM y del 25 al 30% de estos van a ser causados por el médico, van a ser detenidos por el médico. Dentro de los factores maternos, tenemos los generales como infecciones, enfermedades endocrinas, metabólicas, cardiopatías, nefropatías e hipertensión. Los locales, tenemos a malformaciones uterinas, incompetencia del istmo, tumores uterinos y tumores parauterinos. Accidentes maternos y hábitos tóxicos como tabaco, alcohol y drogas. Dentro de los factores ovulares tenemos factores fetales y los anexos.
Dentro de los fetales, el embarazo múltiple, malformaciones congénitas y presentaciones anómalas, y de los anexos, una ruptura prematura de membranas, placenta previa, insuficiencia placentaria o poligramios. Y dentro de los factores ambientales, tenemos una edad materna menos de 18 años o mayor a 40 años, malas condiciones socioeconómicas, trabajo, estrés psicológico, un mal estado nutricional o la ausencia de asistencia prenatal. En lo que corresponde a la infección uterina, entre el 5 y el 10% de las mujeres con un parto pretérmino tienen una infección uterina y el 25% de las ingresadas por amenaza de parto pretérmino tienen un sedimento compatible con este tipo de infección. En las anomalías uterinas, entre el 1 y el 3% de las gestantes que tienen un parto pretérmino presentan una malformación del útero. La más común es el útero bicorne y el útero tabicado. Y en las anomalías placentarias pueden presentarse anomalías tanto en la implantación como la función de la placenta. Y estas, como lo dije, causan, o sea, desencadenan que haya un parto prematuro. En lo que corresponde a la ruptura prematura de membrana, una tercera parte de los partos pretérminos están asociados a esto, como ya lo mencioné. Las mujeres con riesgo de parto pretérmino se deben hacer cultivos de los exudados vaginales con el fin de identificar el grupo o el agente etiológico que pueda causar dentro de estos estreptococos del grupo B, clamidias, microplasmas, que por lo general se asocian a los antecedentes personales de la paciente, ¿no? En lo que corresponde a la actividad sexual, está comprobado que que está relacionado un mayor número de infecciones con membranas íntegras en el grupo de mamitas que han tenido un mayor número de encuentros sexuales en el mes anterior al parto, a las que no han tenido relaciones sexuales un mes anterior al parto. Y también existe el riesgo en los partos pretérminos a repetición. Eso triplica el riesgo de obtener otro igual antes de las 37 semanas. En lo que corresponde al diagnóstico, este va a ser clínico, bioquímico y por cervicometría. En lo que corresponde al diagnóstico clínico, es importante tener una buena historia clínica, realizar una buena exploración física, prestar atención a las contracciones uterinas y a las modificaciones cervicales. Obviamente, como ya lo mencioné, la dilatación y el borramiento del cuello. En lo que corresponde al bioquímico, se realiza la prueba de fibronectina fetal, se realiza entre la semana 24 y 34 de gestación en pacientes sintomáticos. Y la cervicometría, se realiza una medición ultrasonográfica de la longitud del cuello uterino. Un cuello uterino corto, es decir, menos de 15 milímetros, es un fuerte predictor de un parto prematuro con un valor predictivo positivo del 50% en los 7 días siguientes al examen. A su vez, un cervix largo, definido como mayor de 30 milímetros de longitud, tiene un valor predictivo negativo. En lo que corresponde al tratamiento, se recomienda el uso de tocolíticos. Me parece que el principal tocolítico que se usa es el nifedipino, sin embargo, ya mismo les voy a mencionar la amplia gama de tocolíticos que se usa. Sí, Su hay principal algunos, función, perdón, hay algunos, ¿sí? pero el que tenemos nosotros y que usamos es el nifedipino, así es, nifedipino. Ujú. Vale. Ya. La principal función de los tocolíticos, como lo dice el nombre, es disminuir, o sea, prolongar el parto disminuyendo las contracciones uterinas. Eh, Se usa por lo menos 48 horas antes para poder permitir el efecto óptimo de los glucocorticoides para madurar los pulmones de los nenes. Y se ha demostrado que disminuye la morbilidad y mortalidad en los recién nacidos prematuros. Como ya lo mencioné, no, o sea, en teoría no está definido un tocolítico de primera elección, pero como ya lo mencionó la doctora, el nifedipino es uno de los que más se usan aquí en el país. Los tocolíticos disponibles
Para el manejo de amenaza preparto son los calcioantagonistas, los AINES, los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, el sulfato de magnesio y los inhibidores de los receptores de oxitocina. Y nada, ahí en el otro cuadro menciono lo del nifedipino. Ya. Los corticoides reducen la morbilidad y la mortalidad neonatal en un 34 y 31% respectivamente, ya que estimulan el desarrollo pulmonar de los nenes por medio de la síntesis del factor surfactante. Las candidatas a corticoides son toda mujer embarazada con alto riesgo de parto pretérmino entre las 24 y 34 semanas de gestación. Se pueden incluso indicar corticosteroides sobre las 34 semanas si existe evidencia de inmadurez pulmonar fetal. Toda mujer que curse con las condiciones mencionadas debe ser tratada siempre y cuando no sea un parto inminente, es decir, en menos de una hora. La terapia recomendada es betametasona 12 miligramos intramuscular separadas por 24 horas y otra alternativa es la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas con 4 dosis. En lo que corresponde a los antibióticos, no se recomienda su uso de rutina, ya que no prolongan la edad gestacional ni mejoran el pronóstico de las mujeres con riesgo de amenaza preparto. De amenaza de parto pretérmino. Deben utilizarse en infecciones que ameriten como profilaxis de estreptococo del grupo B, intraparto y coriamnionitis. En lo que corresponde al tratamiento, la progesterona debe ser usada para la prevención del parto pretérmino en pacientes con antecedentes de dicha entidad y su función es mantener el embarazo. En lo que corresponde a la prevención del parto pretérmino, la medida más eficaz para mejorar el pronóstico es prevenirlo. Para ello es necesario, en primer lugar, identificar la población en riesgo. En segundo lugar, se debe hacer un tratamiento de las causas relacionadas con el desencadenamiento prematuro del parto. Y por último, se debe diagnosticar y tratar adecuadamente la amenaza de parto pretérmino. El tratamiento preventivo del parto pretérmino es, una vez identificada la gestante con riesgo, se debe corregir y, si es posible, los factores relacionados con la etiología del parto pretérmino. En algunos casos será necesario reducir el ejercicio físico o incluso aconsejar el reposo o modificar las condiciones laborales. Hay que insistir sobre los efectos negativos en lo que corresponde a tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas y orientar a la mamá en lo que corresponde a una alimentación adecuada. En madres que tengan una insuficiencia ítmico-cervical, la práctica de un cerclaje evitará en muchos casos el nacimiento de un parto prematuro. El parámetro clínico que permite establecer el diagnóstico de incompetencia cervical durante el embarazo es una valoración del cérvix vía especuloscopía, unida a la historia de abortos tardíos o de partos pretérminos anteriores. La conducta. Toda paciente que consulta de emergencia por contracciones uterinas cursando en embarazo entre 24 y 34,6 semanas será evaluada de la siguiente manera. La conducta se basa en reposo, tratamiento tocolítico y la maduración pulmonar de los nenes con corticoides. El monitoreo basal para constatar la presencia de contracciones uterinas y la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, y en las pacientes con dinámica uterina mayor o igual a 1 en 10 minutos continúan con la siguiente evaluación: tacto vaginal para evaluar las condiciones cervicales y una ecografía transvaginal para la medición de la longitud del cérvix. La determinación de la fibronectina queda como posibilidad según lo disponga el examen. En el caso de hospitalización vamos a solicitar hemograma, PCR, sedimento de orina y urocultivo, una ecografía Doppler y se le va a realizar hidratación endovenosa con lactato de Ringer a 1000 ml y pasar en 2 horas. Luego de finalizada la hidratación, se reevaluará a la paciente y, si persiste con dinámica uterina mayor o igual a 1 en 10 minutos, se procederá con tocolisis de la siguiente manera. Tocolisis de primera línea, nifedipino, 10 miligramos, 2 cápsulas blandas, vía oral cada 20 minutos por 3 veces. A los 10 minutos de la administración del fármaco se controlará en 10 minutos. Si persiste la administración, si persiste, se administrará de la siguiente manera: una cápsula hasta un máximo de 3. Si la dinámica uterina cede, se continúa con nifedipino de 10 a 20 miligramos cada 6 horas. Si la dinámica uterina no cede, se continuará con tocolisis de segunda línea
previo a consideración de amniocentesis para descartar infección ovular. Liggins y Huby fueron los primeros en demostrar la eficacia de los corticoides administrados prenatalmente sobre la disminución de la incidencia en los recién nacidos, en los recién nacidos de Síndrome 32 de semanas. respiratorio. ¿Cómo? Síndrome de estrés respiratorio en recién nacidos de 32 semanas, 32, que ok. disminuían la incidencia de mortalidad neonatal en un 50%. Los glucocorticoides utilizados para la aceleración de la maduración pulmonar en el feto son la betametasona, en dosis de 12 miligramos en 24 horas, vía intramuscular en 2 dosis, y la dexametasona, como ya lo mencioné, 6 miligramos cada 12 horas, vía intramuscular en 4 dosis. Si el nacimiento se produce después de las 24 horas y antes de los 7 días de administración. Lo que corresponde al control y el tratamiento, el control y tratamiento correcto de las enfermedades que se asocian al parto pretérmino, tales como diabetes, trastornos hipertensivos, contribuirán también a la prevención de la prematuridad, así como la detección selectiva y el tratamiento de las infecciones vaginales y las infecciones urinarias. En cualquier caso, es necesario que las pacientes consideradas en riesgo hagan reposo y esto incluye la abstención de las relaciones sexuales. El reposo difícilmente podrá ser absoluto, pero debe ser lo más estricto posible. Eso es todo. Ujú. Ok. Ya comparto las diapositivas de Stephanie. Un segundito, ya me las pasaron. ¿Sí se ven las diapositivas de Stephanie? Sí, Ujú. gracias, Sí, Ana. sí. Ya, listo. Buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre ruptura prematura de membranas. Bueno, siguiente. Para empezar con la definición, esta es la ruptura prematura de membranas consiste en la pérdida de la integridad de las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida del líquido amniótico y la puesta en la comunicación de la cavidad amniótica con el canal endocervical y la vagina. Bueno, la prevalencia de esta en gestaciones menores de 37 semanas es del 1 al 4% de prevalencia. Podemos definir como una RPM prolongada a la rotura prematura de membranas mayor de 24 horas de evolución. En cuanto a la frecuencia, esta aquí se presenta con una frecuencia que va a variar entre el 4 al 18% de los partos y es causa del 50% del parto pretérmino y contribuye con el 20% de todas las muertes perinatales. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto, a un poco sobre las membranas fetales, estas aquí están compuestas por una lámina interna que es el amnios, que va a medir entre 0,0, va a medir aproximadamente 0,05 milímetros, y una lámina externa formada por 3 o 4 capas que va a medir aproximadamente de 0,06 a 0,12 milímetros, que es el denominado corium. Y estas dos van a estar separadas por una capa de tejido conectivo denso que continúa con una pequeña porción de elastina. El colágeno y la elastina en estas membranas van a jugar un papel muy importante en el mantenimiento de la integridad de las membranas coriamnióticas. Aunque, el corion va a ser el más grueso, en realidad es
el amnios, el que es el más resistente. Siguiente, por favor. Ya, hablando sobre la función, entre las que destacan son la síntesis y secreción de moléculas, la recepción de señales hormonales materno-fetales, participando en el inicio del parto, juega un papel muy importante en la hemostasis y metabolismo del líquido amniótico, la protección frente a infecciones, además también permite el adecuado desarrollo pulmonar y de extremidades fetales, preservando su temperatura. Y bueno, la protección ante traumatismos abdominales maternos. Siguiente. Ya, en cuanto a la clasificación, bueno, según la guía, podemos clasificarla como cerca de término, si se presenta entre las semanas 35 y 36, bueno, 35 y 36.6 semanas de gestación. Lejos de término, entre semanas 24 y 34.6 semanas de gestación. Si es previable, es menor a las 24 semanas antes del límite de viabilidad, la denominamos como periodo de latencia si se ocurre en el tiempo transcurrido entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo del parto. Y como ya les mencioné al inicio, una ruptura prematura de membranas prolongada si el tiempo de latencia es mayor a 24 horas. Siguiente. Ya. En cuanto a las causas, bueno, la causa de la ruptura prematura de membranas va a ser multifactorial, al igual como mencionó Hanner del parto pretérmino, entre las cuales, bueno, están como principales parto pretérmino previo o antecedente ya de una ruptura prematura de membranas. Lesiones mecánicas como la amniocentesis genética, fetoscopía o el cerclaje cervical. Infecciones del tracto genital o intraamnióticas, técnicas invasivas como la amniocentesis, bueno, estaría en el segundo recuadro, ¿no? Infecciones extrauterinas maternas como malaria, pielonefritis, neumonías e infecciones periodontales. Además también están como etiologías el déficit de vitamina C, de zinc, una sobredistensión uterina, un IMC muy bajo, y las que destacan, bueno, están las que ya les mencioné. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto a patologías genitales, se encuentran la cirugía genital previa como amniocentesis, cerclaje, que ya les mencioné, cerclajes cervicales, una incompetencia cervical, malformaciones uterinas y procesos infecciosos como cervicitis, vaginitis, entre otros. En cuanto a patologías gestacionales, son de factor de riesgo gestación múltiple, un polidramnios, una desproporción pelvifetal, una mala posición fetal, una ruptura prematura de membranas previa, una hemorragia anteparto y un abrupto placentario. Y bueno, en cuanto a los hábitos, el tabaco, drogadicción y tacto vaginal a repetición. Bueno, también se mencionaba longitudes de cervix menor a 2.5 centímetros. Ya, en cuanto al cuadro clínico, sí, está bien. Ya, en cuanto al cuadro clínico, vamos a dividirlo según si tiene o no infección intraamniótica. En el caso de la ruptura prematura de membranas sin infección intraamniótica, el cuadro va a ser de, bueno, pérdida de líquido por el cuello uterino antes de iniciarse el trabajo del parto, y en realidad los signos vitales se van a encontrar estables. En cuanto a la ruptura prematura de membranas con infección intraamniótica, esto va a tener un abanico más complejo de sintomatología. Entonces, va a haber una pérdida de líquido turbio, purulento o fétido, va a haber fiebre mayor a 38 grados centígrados, taquicardia materna como fetal, abdomen doloroso, además una sintomatología de sepsis o de shock séptico. Siguiente. Ya. En cuanto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas puede documentarse con varias técnicas en realidad.
Principalmente está una buena anamnesis, evaluando los factores de riesgo que mencioné anteriormente. En cuanto al examen físico, bueno, vamos a evaluarlo, el estado general de la paciente, sus signos vitales, el examen del abdomen, valorando, como ya sabemos, la altura uterina, la presentación, la posición, la situación del feto, los latidos fetales y las contracciones. En cuanto, bueno, observamos también si existe salida espontánea de líquido amniótico por la vagina. En cuanto a la especulocopía, también valoramos la salida de líquido por el orificio cervical, pedir a la paciente que tosa y también rechazamos el polo de presentación fetal. Bueno, en este caso el tracto vaginal va a estar restringido o solo si es estrictamente necesario. Y lo que podemos encontrar nosotros al momento de hacer la especuloscopía, bueno, el líquido transparente o con olor a cloro. La paciente con sospecha de ruptura prematura de membranas deberá hospitalizarse con la indicación de que debe deambular con un apósito por 24 a 48 horas y si no se comprueba, tiene que ser dada de alta. Por el contrario, las pacientes con historia sugerente de pérdida de fluidos amnióticos por genitales o en casos de oligoamnios deberán ser manejadas con diagnóstico de ruptura prematura de membrana. Aún así, no haya habido evidencia de un escape de líquido. Siguiente. Ya, los exámenes auxiliares, que bueno, está en primer lugar el test de la nitracina, o como se lo conoce como el AmniSure, sabiendo que, bueno, este de aquí es como el más reconocido y es el aceptado por la FDA, incluso por la FIGO. Bueno, este de aquí se van a, o sea, ¿cómo les explico? Bueno, el pH del líquido amniótico va a ser de 7 a 7.5, ¿ya? Y de la vagina de 4.5 a 5.5. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a humedecer un aplicador de algodón en el líquido del fondo del saco vaginal y vamos a frotar el papel del test y vamos a ver el cambio de coloración. Si es un color amarillo verdoso, esto se refiere a un pH de 5 y podemos deducir que no hay una ruptura prematura. Si el color se torna de verde azulado, es un pH de 6 puntos y puede ser sugestivo de una ruptura prematura de membranas. Y si el color es ya azulado, esto indica un pH mayor a 6 y va a ser compatible ya con una ruptura prematura de membranas. Ahí donde nitracina es amarillo, azul. Ese es el compatible, ¿no? No se van a confundir, sí. Que pongan verde, amarillo, azul. Sí, ajá. Amarillo, azul y verde. Y amarillo, verde y azul, perdón. Ya, bueno, el test del helecho, que bueno, en este caso vamos a humedecer un aplicador de algodón en el líquido del fondo del saco vaginal, o bueno, en el cervix, y vamos a frotar en una lámina portaobjetos, dejamos que se seque y observamos al microscopio. En cuanto a los hallazgos, bueno, la presencia de arborización, como se ven en las imágenes, en forma de helecho va a ser indicativo de ruptura prematura de membrana. Siguiente. Ya. Bueno, también podemos usar el colpocitograma. En este caso vamos a tomar un cc de líquido del fondo vaginal y se van a hacer 2 frotis. Uno para tinción de Papa Nicolau, en el cual se van a observar células escamosas de piel fetal, y otro frotis con tinción de azul del Nilo, donde se van a observar células anucleadas de la piel fetal, como células naranjas. Bueno, también podemos usar la ecografía, en donde va a haber una disminución del volumen del líquido amniótico, una amniocentesis, en la cual vamos a inyectar azul de Evans o de Indy o carmín en la cavidad amniótica y vamos a observar una gasa colocada en el cervix o en la vagina. Si está aquí, se va a manchar de azul, va a confirmar el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. La determinación también de proteínas, si no me equivoco, alfa-microglobulina placentaria en el fondo del saco vaginal, también va a indica presencia de líquido amniótico.
y la determinación de la fibronectina. Siguiente. Bien, en cuanto al tratamiento, este de aquí, bueno, avanza un poquito más, por favor. Creo que aquí está. Sí, ya. Anterior. Ya. En el caso de ruptura prematura de membranas en gestación mayor o igual a 24 semanas con o sin coriamnionitis, el manejo va a ser el siguiente. La hospitalización y el reposo de la paciente en decúbito lateral y su hidratación. Vamos a iniciar antibióticos de manera de profilaxis después de 6 horas de la ruptura. Se va a reducir la morbilidad, infecciosa materna, pero no va a ser significativa en los recién nacidos. Se va a sugerir como profiláctico la ampicilina o cefalosporinas de primera generación, de 1 a 2 gramos intravenosos cada 6 horas. Y en caso de coriamnionitis se va a usar una cefalosporina de tercera generación, 2 gramos endovenosos cada 24 horas, asociado a un aminoglucósido. En caso de, puede ser usada la amicacina, 1 gramo endovenoso cada 24 horas, cuidarlo porque son altos nefrotóxicos. Además también vamos a terminar la gestación dentro de las 24 horas siguientes. Si hacemos el test de Bishop y va a ser mayor o igual a 7, tenemos que inducir el trabajo de parto y atención de parto vaginal monitorizado. Si el test de Bishop es menor de 7, se deberá realizar maduración cervical con oxitocina por 10 horas y luego inducir al parto. Y si la inducción no responde, luego de 6 horas se va a considerar como inducción fallida y se va a proceder a realizar cesárea. Siguiente. Ya, en el caso de ruptura prematura de membranas en gestación de 24 a 33 semanas sin coriamnionitis, el manejo va a ser de hospitalización y reposo en cama en decúbito lateral. Vamos a restringir totalmente los tactos vaginales. Vamos a pedir al paciente que use un apósito vaginal. Debemos controlar los signos vitales maternos cada 6 u 8 horas, especialmente el pulso y la temperatura. Control obstétrico cada 6 a 8 horas. Vamos a hidratar a la paciente con catéter número 18 y administrar el cloruro de sodio al 0.9%. Iniciamos antibióticos a manera de profilaxis igual después de las 6 horas de la ruptura. Con ampicilina o cefalosporina son las mismas dosis. O eritromicina de 250 a 500 miligramos cada 6 horas, por 24 a 48 horas. Luego de esto es en endovenoso. Luego de esto pasamos a vía oral con amoxicilina o cefalosporinas de primera generación, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. O eritromicina a dosis de 250 nada más, vía oral cada 6 horas, hasta completar los 7 días. Es importante que, los antibióticos van a reducir la morbilidad infecciosa y va a retardar este parto preterno. Y vamos a preferir usar eritromicinas y evitar amoxicilinas más ácido clavulánico por el riesgo de enterocolitis necrotizante neonatal. Los esquemas utilizados empíricamente van a ser clindamicina más gentamicina, clindamicina más las cefalosporinas que les mencioné. También pueden usarse penicilinas más cloranfenicol más gentamicina. Siguiente. Ya. Si se demuestra madurez fetal, terminar gestación, si el test de Bishop es mayor o igual a 7, inducimos al trabajo de parto y atención de parto vaginal. Si la inducción no responde, luego de las 6 horas de inducción, consideramos igualmente inducción fallida y procedemos a cesárea segmentaria transversal. Si el test de Bishop es menor a 7, procedemos a cesárea segmentaria transversal. Y si no hay maduración pulmonar, el manejo va a ser expectante mediante el control estricto de funciones vitales con hemograma PCR. Procedemos a realizar maduración pulmonar mediante administración, como ya mencionó Hanner, de betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. No usamos corticoides en infecciones o rupturas prematuras de membranas mayor a 48 horas.
Y bueno, se debe terminar la gestación cuando se demuestre maduración pulmonar. Y bueno, en caso de tocolíticos, dar por lo menos 48 horas para fortalecer el efecto del corticoide. Siguiente. Ya. En caso de la ruptura prematura de membranas en gestación menor a 24 semanas, un feto que sea apreciable, sin coreanonitis, bueno, se debe hospitalizar e interrumpir la gestación versus una conducta expectante. En el caso de una coreanonitis, se extrae el producto sin importar la edad gestacional, interrumpimos la gestación por causa fetal, como distrés o sepsis, o maternas también infecciones. Bueno, en estos casos va a haber taquicardia fetal persistente, igualmente taquicardia materna, una fiebre mayor a 38 grados centígrados, va a haber dolor uterino fuera de las contracciones, el líquido amniótico se va a encontrar purulento o fétido, la PCR va a ser mayor a 2 miligramos sobre 10 litros, va a haber leucocitos mayor a 12.000 por campo, y bueno, en la ecografía va a haber un oligoamnio severo, un ILA menor a 2. Ya. En cuanto a las complicaciones, las maternas y fetales. En las complicaciones maternas, como la coreanonitis, endomiometritis, pelviperitonitis, sepsis, infección puerperal, como endometritis, infección de episiografia o de pared. Y en cuanto a las complicaciones fetales, bueno, la morbilidad fetal va a ser dependiente de la edad gestacional en el momento de la ruptura prematura de membranas. Siguiente. Ya, bueno, como les mencioné, las complicaciones fetales, sepsis, asfixia perinatal, bajo peso al nacer por prematuridad, una hipoplasia pulmonar, un síndrome de dificultad respiratoria, hemorragias intraventriculares y deformidades ortopédicas. Ya, bueno, este es el porcentaje de complicaciones que se van a dar según en la semana que se vaya a presentar la ruptura prematura de membranas. Siguiente. Y eso es todo. Ok. Bueno, chicos, vamos a detallar algunas cosas en cuanto a estas dos patologías que tienen una relación la una con la otra en un porcentaje alto, ¿no? Voy a poner las diapositivas. Me avisan si se ven. No aún, doctora. ¿No se ven? Sí, ya se ven. No. Ya. Bueno, chicos, vamos a tratar primero lo que es el parto pretérmino, ¿no? Que ya lo hablaron Hagner, empezó con parto pretérmino, ¿no? Y ya dio la definición que el parto prematuro es aquel que tiene lugar antes de las 37 semanas cumplidas y por amenaza de parto, la aparición de la dinámica uterina antes de las 37 acompañada de modificaciones cervicales, ¿no? La tasa es del 8 al 10%. Aquí tenemos que pueden ser un parto pretérmino espontáneo asociado a ruptura prematura de membranas o un pretérmino por intervención médica, pero el mayor porcentaje lo tenemos en el pretérmino espontáneo. En esta tablita está lo que ya también dijo Hagner sobre la clasificación de la ruptura, de acuerdo a si está cerca de término, 35-36 semanas con 6 días, lejos de término, 24-34.6, previable, menos de 24 semanas, periodo de latencia, tiempo transcurrido entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto, y la prolongada, como ya la vimos, es un tiempo de latencia mayor a 24. Es importante tener estos términos porque también es la condición en el manejo de estas pacientes. Y aquí tenemos un cuadrito donde está la clasificación por edad gestacional, ¿no? Donde son muy prematuros desde esta semana 22, ¿no? Antes de las 37 semanas,
Y dentro de esta clasificación tenemos los muy prematuros, que representan el 30%, hasta las 32 semanas, y los extra prematuros, que van de las 22 a las 28, los prematuros moderados, que van de las 28 a 32, y los leves del 70%, que van de las 32 a las 36.6 semanas de gestación, ¿no? El inicio es espontáneo, ahí puede haber ruptura prematura de membrana, o puede ser por indicación médica, ¿no? Y la patogénesis. En la patogénesis es importante tener presente que puede ser por una activación del eje hipotálamo-hipófisis antes de tiempo a glándula suprarrenal fetal, o materno, que puede ser un estrés físico, psicológico, y en caso del eje fetal se debe a estrés por una vasculopatía uteroplacentaria. Puede ser por una respuesta inflamatoria a un proceso infeccioso, una hemorragia residual o una distensión uterina patológica. En este cuadrito van a encontrar el resumen de la fisiopatología de un inicio de trabajo o de parto pretérmino, donde tenemos las principales causas: una inflamación que puede ser local o sistémica, el estrés psicosocial, infeccioso, hemorrágico, desencadenantes fisiológicos como un embarazo múltiple, comienzo prematuro, isquemia uteroplacentaria, como ya les dije, vascular, mecánica, o una hemorragia corio-decidual retroplacentaria. Miren cómo todos estos procesos van a desencadenar respuesta y liberación de sustancias como las endotoxinas, en caso del estrés, oxitocina, cortisol, CRF, ADH, noradrenalina, el factor liberador de la corticotropina, oxitocina, disminución de la progesterona. En isquemia uteroplacentaria vamos a tener la endotelina, los peróxidos lípidos, radicales libres, y en esta hemorragia vamos a tener la liberación de sustancias como las interleuquinas, trombina, oxitocina. Entonces, todo esto de aquí, todos estos factores que están aquí graficados en este cuadro, van a activar las interleuquinas 6, ¿no? Que van a activarse a nivel del corion, de la decidua, y el factor liberador de la corticotropina, que va a su vez a tener la presencia de leucocitos, de proteasas, que van a dar la maduración cervical, ruptura de las membranas y un parto pretérmino. O a nivel del CRF, los prostanoides, que van a iniciar las contracciones uterinas junto con la oxitocina. Entonces, aquí en este cuadro tenemos el esquema, la fisiopatología resumida del inicio de un trabajo de parto pretérmino. Aquí tenemos también que las de origen infeccioso, como estas bacterias van a liberar las colagenasas, las estromalicinas, las gelatinasas, ¿no? Que son factores activadores, ¿no? Que van a desencadenar un problema de trabajo de parto o una ruptura de membranas prematuras. Entre los factores que pueden ligarse a estas patologías, ¿no? Ya los dijeron: edad materna menor de 15, mayor de 40, nivel socioeconómico bajo, hidranios, anomalías uterinas del cuello, raza negra, cirugía abdominal con embarazo actual, pocos controles prenatales, antecedentes de partos pretérminos, cigarrillo, alcohol, infecciones, corionitis, vaginosis bacterianas. Y tenemos en este cuadrito ya lo mismo que está en el anterior, pero un poquito más resumido sobre los factores epidemiológicos y probable etiología: maternos, fetales, de líquido amniótico y placentario, ¿no? Aquí también hay otro cuadrito resumido, ¿no? Y tenemos acá en la prevención del parto pretérmino, que tenemos que nosotros ver en la longitud del cervix. Nosotros tenemos que hacer en una cervicometría que veamos menor de 25 milímetros a las semanas 20-22, ojo con esta medida, ya nos está dando un indicador de que nosotros tenemos que ya tomar asunto con estas pacientitas que tengan una longitud menor de 25 milímetros, ¿no? Hay que tener un buen cuidado prenatal, el uso de progesterona en el segundo trimestre cuando sea necesario, modificar, como yo siempre digo, los factores de riesgo. Recuerden que hay factores que no se pueden modificar y factores que sí se pueden modificar.
dar los cuidados en un paciente diabético, en una paciente hipertensa, en una educación nutricional a nuestras pacientes, planificación familiar, salud reproductiva y tratar las infecciones, sobre todo la vaginosis, ¿no? La valoración ecográfica del cérvix es muy importante, como yo les dije, es el gold estándar en esta patología, ¿no? Esta cervicometría, la medición es mediante la técnica transvaginal, es una técnica fácil, no invasiva, de bajo costo y que la tenemos a nuestro alcance con un equipo de ecografía y la sonda endovaginal. Un cérvix con una longitud superior a 30 ya nos hace pensar que es un valor predictivo negativo para que tenga esta paciente un parto pretérmino, lo que ayuda a evitar muchos tratamientos que podrían ser innecesarios, dado que esta paciente tiene un riesgo bajo de desarrollar un parto pretérmino. Entonces, es importante utilizar esta herramienta que es un bajo costo, que es la cervicometría. Entonces, se considera normal menor de 25 milímetros esta longitud del cuello uterino o una imagen en embudo. Aquí tenemos esta imagen ecográfica donde tenemos cómo medimos este cuello uterino. Tenemos que el cuello, poner el transductor y ubicar el orificio cervical interno, el orificio cervical externo y el canal endocervical. Entonces hacemos la medición de este cuello uterino y tenemos aquí el signo del embudo. Aquí está el signo del embudo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que valorar en el examen de cervicometría. En el diagnóstico, los antecedentes personales muy importantes, de parto pretérmino, pérdida del tapón mucoso, pérdida de las funciones antimicrobianas, antiproteolíticas, contracciones uterinas, como ya lo dijeron los compañeros, de 20 a 30 minutos, 4 contracciones en 20 a 30 minutos u 8 en 60 minutos, que sean dolorosas, palpables, de al menos 30 segundos de duración y que no nos confundamos con las de Braxton Hicks, que ya lo vimos en clases anteriores, ¿no? Las modificaciones son cervicales y muy importantes para la valoración del cuello del útero, en el tacto vaginal y con la ecografía transvaginal, y también podemos utilizar la fibronectina fetal, ¿no? En este índice de Big Shock es importante, ¿no? Determinarlo, hacer siempre este índice. Nosotros ya también lo hemos visto, donde tenemos la tablita de la valoración, dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación. Para nosotros lo tenemos que evaluar, lo tenemos que poner en nuestra historia clínica, ¿no? De nuestras pacientes para tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? En los marcadores bioquímicos sí tenemos la fibronectina, la interleucina 6, ¿no? Y esta IGF-BP, que es una proteína placentaria no fosforilada de la insulina, y tenemos que las gestantes con fibronectina negativa tienen un riesgo menor de tener un parto prematuro. Entonces son los marcadores bioquímicos y tenemos para la predicción, como ya dije, la fibronectina fetal, que es como un pegamento, es una proteína que se adhiere a las membranas fetales y a la adhesiva, ¿no? Y entonces nosotros, si tenemos un valor por encima de 25 nanogramos, ya nosotros tenemos un factor de riesgo elevado para una amenaza de parto. El estriol salival, el test del PAN, que es lo hacemos con el parto SURE, que detecta la placenta alfa microglobulina, el flujo vaginal, y el IGF-BP1, que es una proteína placentaria, ¿no? Como ya la mencioné anteriormente, que es el PROM test, y la interleucina 6 en moco cervical. Como ustedes ven, hay algunos marcadores bioquímicos en predicción, del cual es el más importante, es la fibronectina fetal. Aquí tenemos también que valorar si hay una maduración pulmonar en ese producto. Aquí tenemos el índice de lecitina esfingomielina, los cuerpos lamilares, la ecografía, ver el diámetro biparietal, los puntos de osificación importantes, ¿no? Como el punto de osificación femoral inferior, que es de 6 milímetros a las 33 semanas, el tibial inferior, que aparece a las 35 semanas y tiene 5 milímetros, el punto humeral a las 38 semanas. Todo esto valorado en ecografía, ¿no?
Y tenemos también para ver la madurez fetal el test de Clemen, el índice de lecitina fenilmielina mayor a 2, fosfatilicerol positivo o creatinina mayor a 2, ¿no? En esto de aquí hay un cuadrito de la maduración de los pulmones que es importante siempre tener presente desde el punto de vista embriológico cómo es el desarrollo de estos elementos que entran en la maduración de los pulmones. Como ustedes ven aquí, en las 5 a 16 semanas no existen los bronquiolos ni los alvéolos respiratorios, pero de la semana 16 a 26 vamos a tener que estos bronquiolos se dividen en 2 o más bronquiolos respiratorios y en conductos alveolares, pero a partir de la semana 26 es que ya nosotros tenemos los sacos terminales, que son los alvéolos primitivos. Y a partir de los 8 meses a la niñez ya están los alvéolos maduros. Entonces este cuadrito es la maduración de los pulmones en las semanas de gestación o de desarrollo de los bebés, ¿no? Aquí también tenemos los cuadritos ya en unas láminas donde tenemos el periodo pseudoglandular a las 6-16 semanas, vienen los bronquiolos terminales, el periodo canalicular 16 a 26 semanas donde están los sacos terminales, y tenemos el periodo sacular terminal, 26 semanas de nacimiento, donde tenemos bronquiolos respiratorios, sacos terminales, fibras de elastina, ¿no? Bronquiolos respiratorios, acá están las imágenes, y ya en el periodo alveolar, que es a partir de la semana 32, pues ya tenemos los alvéolos aquí, ¿no? La maduración pulmonar, ya la dijeron Hanner y Stephanie, que se debe administrar entre la semana 24 a 34 semanas. El efecto máximo se consigue a las 24 horas y a los 7 días después de haber comenzado la administración. Y tenemos como primera línea a la betametasona. Esta es la de primera línea, 12 miligramos, 24 de dosis intramuscular. Pero la segunda dosis, cuando se la puede administrar antes de las 12 horas, sí se prevé que se va a desencadenar el trabajo de parto. Este es el de elección, y seguido de la dexametasona, 6 miligramos, 12 horas, 4 dosis intramuscular. Pero también te podemos usar, en caso de no haber esto, hidrocortisona, metilprednisona. Indicados en corionionitis, feto muerto, malformación incompatible con la vida, pérdida del bienestar fetal, desprendimiento de placenta, tuberculosis. En este cuadrito tenemos un tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, el registro cardiotocográfico, la ecografía transvaginal, el manejo de una paciente que empiece con dolor tipo contráctil, ¿no? Determinar la semana de gestación, si es un embarazo de menos de 23 semanas, vigilar la evolución, si es de 24 a 34.6 semanas, un tacto, un registro cardiotocográfico. Si es de 35 semanas, dejar evolucionar. Si nos encontramos en este de 24 a 34.6 y tenemos un cervix no modificado y un registro sin actividad uterina, a observación. Pero si hay un cervix modificado y un registro cardiotocográfico con dinamia, un test de la fibronectina, la ecografía transvaginal, hacemos la cervicometría. Y si tenemos que de 24 a 31.6, esta cervicometría está más de 25 milímetros, a observación la paciente. Pero si está a menos de 25 milímetros, iniciamos los corticoides y valorar con sulfato de magnesio, ¿no verdad? Para la neuroprotección fetal. Pero si tenemos un embarazo de 32 a 34.6, también hacemos la cervicometría, menos de 15, hacemos la misma manejo con corticoides, ¿no? Y valorar el sulfato de magnesio, ¿no? Tenemos la conducta obstétrica, que se basa en la eliminación de las contracciones, la tocolisis, ¿no? Indicado en pacientes con amenaza de parto pretérmino a partir de la semana 24 hasta la semana 34. Tenemos que cuando hay dinámica inexistente y cervix sin modificar, la paciente puede estar dada de alta y tener un control a nivel del domicilio, a nivel de casa, pero si hay una dinámica y cervix sin modificar, mantener a la paciente en observación, reposo 1 o 2 horas, y pasado este tiempo se va a evaluar nuevamente a la pipona, a la mamita, y la persistencia o no de la dinámica uterina. Y cuando hay dinámica y cervix modificado, pues el ingreso hospitalario, hidratación, reposo, tocolisis, descartar oriamnionitis, hacer todos los parámetros antes mencionados, ¿no?
Aquí tenemos el índice de Big Shot, y aquí tenemos definiciones. Estas definiciones ustedes las van a encontrar en las guías de práctica clínica. Es importante que ustedes sepan que es un agar, que estamos hablando de corionionitis, que es un monitoreo. Bueno, son términos que es importante que ustedes los tengan presentes para poder ustedes hacer su historia clínica dependiendo de los conceptos que dicen las guías clínicas, ¿no? Aquí también tenemos un cuadrito igual parecido al anterior, ¿no? Y aquí tenemos los agentes tocolíticos, dosis de administración, contraindicaciones. Hay algunos, hay el ritodrine, pero en los bloqueantes de calcio, el nifedipino es el que vemos mayormente. Ustedes se habrán dado cuenta a nivel de lo que es la emergencia, la hospitalización, en las guardias, ¿no? La dosis que ya mencionaron sus compañeros, importante tenerlas presentes, el nifedipino. No, también tenemos a los inhibidores de la prostaciclina, de las prostaglandinas, que es la indometacina. Estos de aquí se da dosis de administración, dosis de ataque de 50 a 100 por vía oral o rectal. Hay supositorios vienen de 100 miligramos, ¿no? Se puede hacer la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento, ¿no? También ustedes van a ver el atosiban, que es antagonista de la oxitocina, inhibidores de la ciclooxigenasa. Y las normas para la atención materno-fetal, también tenemos fenoterol, ritodrine. Bueno, tenemos algunos medicamentos, pero el que nosotros tenemos a nuestra disposición es el nifedipino. Y también, si en caso de que no haya, también ustedes van a encontrar en los textos autoinhibidores que se utilizan como la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, la progesterona, 200 miligramos día hasta las 24 semanas, ¿no? La neuroprotección fetal es importante en estos bebés, se da 24 a 31.6 porque hay un riesgo elevado. Antes de las 12 horas de realizar hay que hacer una neuroprofilaxis con sulfato de magnesio, importante, ¿no? Aquí en este cuadrito tenemos la fisiología de la contracción uterina. Mire cómo los factores neuroendocrinos, miometriales, factores fetales, factores cervicales entran en juego en la contracción uterina y se produce el reflejo de Ferguson, que es el estímulo que da. Acuérdense que hablamos de una acción a nivel del eje hipotálamo hipófisis prematura, ¿no? Y cómo modifica el cervix y cómo el reflejo devuelve, ¿no? Entonces, esto de aquí tiene que ver con todos estos factores y como ya vimos al inicio, ¿no? La secreción de estas sustancias que tienen que ver con la contracción uterina, ¿no? En la prevención también tenemos que ver si es necesario hacer un cerclaje. Hay también los pesarios que también pueden ser utilizados, descartar infecciones vaginales, ¿no? Aquí tenemos la muestra de los pesarios, esta imagen de aquí, que se los coloca a nivel del cuello uterino. Y los cerclajes, pues tenemos, como ya vimos en las primeras clases, la técnica de McDonald y Chirocar también para lo que es el cerclaje, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a amenaza de parto pretérmino, y entremos a la ruptura prematura de membranas, en los cuales ya dijo en la ruptura prematura de membranas de Stephanie, que consiste en la pérdida de integridad de las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente salida de líquido amniótico y la puesta en comunicación de esta cavidad amniótica con el canal endocervical. Tenemos que en esta imagen, que la dio también Stephanie, tenemos cómo está estructurado el ánus y el corio, ¿no? Con los diferentes colágenos que tienen en función cada membrana, cada capa de la composición de estas membranas ovulares. Aquí tenemos que esta está compuesta por una lámina interna, como ya lo dijo Stephanie, ¿no? El ánus, y la externa, que está formada por 3 a 4 capas, que es el corium, y separado por tejido conectivo que posee elastina. Por eso que el colágeno y la elastina juegan un papel importantísimo en el mantenimiento de la integridad de estas membranas corioamnióticas, como vemos aquí en esta imagen. El mecanismo es el siguiente: un aumento de la colagenasa en el líquido amniótico de gestantes a términos, mientras que su inhibidor, una metaloproteasa, está disminuida.
lo cual existe una elevación de la fosfolipasa en presencia de cualquier fosfolípido de membrana. Estos son metabolizados hacia el ácido araquidónico, a prostaglandinas, lo que constituye la dinámica uterina y obviamente las contracciones, pues, ¿no? Esta es la fisiopatología de la ruptura de membranas prematuras, aumento de la colagenasa, disminución de la metaloproteasa, ruptura de membranas, activación de la fosfolipasa. Estos fosfolípidos de membranas son metabolizados, se forma el ácido araquidónico, prostaglandina y las contracciones uterinas. Esta es la fisiopatología de esta ruptura, ¿no? La etiología, pues ya lo dijeron: tabaquismo, déficit de vitaminas, parto pretérmino previo, lesiones mecánicas, cerclaje, infecciones del tracto genital, técnicas invasivas, infecciones extrauterinas maternas, ¿no? Y las complicaciones de la prematuridad, como ya también los mencionaron, y los riesgos que nosotros tenemos como factores para ruptura de membranas. Importante todo esto que ya lo hemos visto. Mire aquí como volvemos a poner la longitud, la del 0 y menor de 2.5 centímetros o de 25 milímetros, ¿no? Importante. El diagnóstico: hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, exploración física y las pruebas complementarias, ¿no? Entonces, lo que vamos a diagnosticar con estas técnicas, pues primeramente la visualización directa de la salida de líquido, obviamente. Ponemos un espéculo, vemos salida de líquido, ya vamos a determinar que tenemos una pérdida inminente de líquido amniótico. Con la ecografía vamos a hacer lo que es la cuantificación. Acuérdense que en la clase anterior hablamos del índice de líquido amniótico o del bolsillo mayor. La prueba de la nitracina, que ya lo habló también Stephanie, el cambio de coloración del papel amarillo a azul. ¿Por qué se produce este cambio de color? Porque hay una alcalinización debido a la presencia de líquido amniótico. La del lecho, que son obtenidos del fondo de saco vaginal, ¿no? Que es la cristalización del líquido amniótico, y la investigación de la proteína placenta alfa microglobulina, que se sintetiza en la vesícula, ¿no? Aquí tenemos que la concentración en el líquido amniótico de esta proteína es de 100 a 1000 veces superior a la que se presenta en la sangre materna. Está ausente en las muestras biológicas como el semen o orina. Tiene una sensibilidad esta proteína del 99% y una especificidad del 87 al 100. Es un método, una herramienta también muy buena, porque tiene la sensibilidad del 99%. Y tenemos también otras proteínas inflamatorias, como la calgranulin, neutrophil defensive, pero son nuevos marcadores, no hay mucha literatura sobre esto, pero vale la pena mencionarlos, ¿no? Aquí tenemos la cristalización en el lecho, tenemos las diferentes pruebas que se pueden hacer, ¿no? El actin-PRON, tenemos el amnisure, que es el de la nitracina, tenemos el cambio del pH vaginal o test de la nitracina de 3.4 a 5.5 al líquido amniótico es alcalino, mayor a 6.5. Y aquí, en esta prueba, se basa en el hecho de que el pH del líquido amniótico es de 7.5 y en cambio el vaginal de 4.5 a 5.5, eso está en las guías, y se hace esta prueba, ¿no? Y el cambio de color de amarillo a azul, ¿no? Es un pH ya alcalino y lo damos como prueba de presencia de líquido amniótico, ¿no? Importante en la anamnesis, como ya dijo, examen físico también. El pronóstico: puede haber una infección, una coriamnionitis, complicaciones maternas, fetales, ¿no? Y en esto de aquí está en las guías, que es la clasificación de la ruptura prematura de las membranas, ¿no? Lo encuentran en las guías. Y también las pruebas complementarias, como ya dije, están aquí en un cuadrito resumido, ¿no? De las pruebas que podemos nosotros utilizar para este diagnóstico de ruptura prematura de membranas, ¿no? Y tenemos la evaluación clínica,
Todo lo que hemos visto. Importante también es esto, realizar tomas de cultivo y de urocultivo, cultivo vagino-rectal y urocultivo, ¿no? Para ver si no hay alguna clamidia, si no hay infecciones también por gonococo, todo eso es importante, ¿no? Y el tratamiento, asimismo, los corticoides que ya mencionamos anteriormente en el parto pretérmino, 24-24.6 semanas, ¿no? El uso igual, los mismos. En los antibióticos es importante recalcar que se recomienda durante el manejo expectante de la ruptura prematura un curso de 48 horas de antibióticos, ampicilina intravenosa y eritromicina bioral. Esto está en las guías, seguido de 5 días con amoxicilina y eritromicina bioral, para prolongar la lactancia del embarazo y reducir la infección materna y perinatal, así como la morbilidad neonatal asociada a prematuridad. Esto de la ampicilina y de la eritromicina está en las guías, ¿no? Aquí tenemos la interrupción del embarazo en gestantes con ruptura de membranas y con evidente trabajo de parto, coriomionitis, compromiso de muerte, compromiso fetal, muerte fetal, desprendimiento de placenta, o que tengan 35 semanas o más de edad gestacional, ¿no? Aquí tenemos el tratamiento, obviamente el reposo, tratamiento antibiótico, como ya lo dijimos, que están en las guías, ¿no? Y este de aquí es un flujograma del manejo de ruptura. Si nosotros vemos que hay un antecedente de pérdida de líquido, hay que hacer el examen clínico, poner el espéculo, comprobamos que hay hidrorrea positiva. Si es de 24 a 34 semanas, hospitalizamos, observamos, reposo, profilaxis, antibiótico, maduración. Pero si es de 35 a 36 semanas, también damos profilaxis, terminación del embarazo, ¿no? Bajo criterio obstétrico, ¿no? Pero si es de más de 37 semanas, obviamente, si el tiempo transcurrido de la ruptura es mayor de 12 horas, iniciar profilaxis antibiótica y terminar el embarazo. Pero si es negativa, nosotros que estamos en duda, podemos hacer la cristalografía, el índice de líquido amniótico. Si es negativa, se puede sospechar que sea una infección de vías urinarias, una vulvovaginitis, o un oligoamnios por otra causa, ¿no? Y determinar el índice de líquido amniótico y pedir un examen morfológico también dentro de la sospecha de otra patología, ¿no? En este cuadro está resumido el manejo de la ruptura prematura de membranas, chicos. Hola, espero que no se hayan dormido. Hola. Aquí estamos, doctora. Aquí Perfecto. estamos, doctora. Entonces, mire cómo estas dos patologías tienen un porcentaje de relación, ¿no? Considerable la una con la otra. Por eso siempre pongo estas dos en una misma clase, ¿no? Es importante que ustedes conozcan la fisiopatología de la ruptura y la fisiopatología de la amenaza de parto pretérmino. Es importante determinar, y siempre digo, los antecedentes de riesgo, los factores de riesgo, lo que ustedes puedan modificar en esa paciente, con qué voy a contar yo en mi lugar de trabajo, porque yo puedo decir, bueno, yo puedo hacer la fibronectina, puedo hacer la proteína placentaria, puedo hacer tal cosa, pero si no tenemos a disposición en nuestras áreas hospitalarias, en el lugar donde estamos haciendo la guardia o donde estemos laborando, entonces tenemos que ver, bueno, ¿qué herramientas tengo? Bueno, tengo el gol estándar en la amenaza de parto prematuro, la cervicometría. Hagamos la cervicometría, es a bajo costo, es un examen que se puede hacer de forma rápida, ¿no? Nos va a dar un pronóstico, nos va a dar qué conducta nosotros podemos hacer con estas pacientes, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, y en la ruptura de membranas, pues poner un espéculo, hacer la maniobra de Valsalva, ver si está saliendo líquido, hacer una buena anamnesis de la paciente, un buen examen físico, y bueno, y ver con qué herramientas contamos, ¿no verdad? En caso de duda, como ya estaba en el flujograma, índice de líquido amniótico o medida del bolsillo mayor, está o no está perdiendo líquido. Bueno, entonces si no está perdiendo, pues hacer otro tipo de exámenes, como ya dije, descartar una infección de vías urinarias, una leucorrea, o que el niño tenga otro tipo de problema, ¿no? Entonces esto es lo que hemos visto hoy día. Siempre también en los tratamientos, miren lo que están en las guías de práctica clínica, también es importante
porque hay la guía de práctica clínica de la ruptura prematura de membranas. Esa sí pueden encontrar. La ruptura prematura de membrana, hay guía de práctica clínica. Ok, chicos, esa es la clase de hoy, ¿no? Importante, eso lo ven muchísimo, muchísimo en la guardia, los que han estado en emergencia, los que han estado en hospitalización, ¿no? Han visto estas patologías frecuentemente, y los que han pasado por ecografía, me imagino yo, que han visto, ¿no?, la medición de un índice de líquido amniótico y hacer una cervicometría, ¿no? Me imagino que ya tienen que haberlo visto, ¿no? ¿Ok? Chicos. Sí, doctora. Ok, entonces estas patologías, bueno, entran también para el examen, eso que iba a decirles, ya estamos cerca del examen, jueves y viernes. El día lunes creo que toca diabetes gestacional, ¿no? Y no sé, porque a lo mejor el miércoles, el que tiene que exponer, y el jueves el examen, no sé quién le toca el miércoles. ¿Y sabe a quién le toca el lunes? Ah, me acuerdo. Doctora, aún no hago ese sorteo. Tengo que hacerlo hoy. Ah, no hace. El lunes toca diabetes gestacional, si no me equivoco, y el miércoles, no me acuerdo si es embarazo gemelar. Creo que es gemelar, ¿ya? Ya. Avísenme con tiempo el lunes diabetes, el del miércoles no sé si lo van a adelantar, la clase, para que puedan tener tiempo para estudiar para el examen, porque me van a decir que el jueves es el examen. Entonces, organícense y me avisan, ¿sí? ¿Ok? Claro, claro, doctora, yo también quería preguntarle algo. Ocurre que usted nos había dicho para hacer lo de las clases presenciales, ¿cierto? Lo de la clase que tenemos que recibir allá en el hospital, ¿cierto? Claro, yo les dije para ver si se hace un taller de algo, de repente se hace Claro, un usted dijo taller de que fotografía. iba a ser una vez por parcial, entonces no sé usted qué opine si lo podríamos hacer el mismo día del examen, porque es muy complicado ahorita organizarnos para ir, o sea, para ir 4 días porque toca irnos 2 y 2 en una semana, me hago entender. Mejor vamos los 2 días que son los días del examen y ese mismo día hacer el taller. No sé qué opina usted. De estructuras me ponen. Lo que pasa, a ver, si ustedes me dijeron, sería bueno que lo hagan, pero van a estar cansados. No sé, dan el Podría ser, examen, podría ser después del examen hacer el tallercito. Pues yo lo veo ya. más factible que ir 2 veces, porque es que si que hacemos otros días, tocaría organizar otra vez otros 2 días para que vayan 2 grupos distintos y luego otra vez para el examen. Pero es que, a ver, el examen del día jueves es a las 12 si no me equivoco, Ujú. ¿no? Ya, si es a las 12, ¿ustedes a qué hora van a salir el examen? Bueno, hasta que lleguen 2:15, mi cuarto, me cogen las 2 de la tarde. No van a tener tanto tiempo de ver pacientes. ¿Qué van a tener? 1 hora y media porque se agenda hasta las 3. Ah, El ya, área de ya, ya. consulta externa, al menos que si es que yo les daría el taller. Ahora, si ustedes que quieren hacer más tarde, yo tendría que llevarlos ya con el doctor Salgado a ecografía de emergencia para que él me los ayude y les dé las pautas de ecografía, ¿ya? Ya, Porque tenemos dos áreas, ecografía de emergencia y ecografía de consulta externa. claro. Entonces, como que, ¿qué les digo? En la mañana se puede ver más pacientes, los pacientes de hospitalización, las pacientes que están en Entonces, observación, el sus taller lo podríamos olores. hacer para después del examen, sería, o sea, otro día después del examen. Tratar de organizarnos ahí sí podría ser un día. O sea, Claro, es yo pienso, para que claro, puedan, ujú, dime, dígame. dime. O sea, yo pienso que para el día del examen, ahí sí, para el día del taller, ahí sí podríamos ir un solo día, así sea de posguardia, creo que no afectaría mucho, ¿no? Porque igualmente es un taller que no involucra como que estudiar y eso, ¿no? Claro, a ver, si ustedes van 12 del día, 1:30, ponen, pero puede ser, ¿no? Es un examen más rápido. Pero de ahí quedaría prácticamente 2:30, 1 hora y media. Ya, eso es 1 hora y media en ecografía de consulta externa. Ya. Porque de ahí a las 4 ya sería
en la emergencia. Y ahí está el doctor Salgado. Ya que yo puedo decirle al doctor Salgado para que me le vea y todo, pero eso ya sería criterio de ustedes. No, yo ¿No? bueno, por mi parte yo sí preferiría que usted nos dé el taller. Claro, o No es lo sea, mismo, yo me claro. gustaría enseñarles inclusive, o sea, tener ya en el agendamiento de repente un gemelar o de repente, bueno, empezar por lo sencillo siempre, para que puedan entender. Ya, Como que no van ¿qué les digo? Como que no van a tener mucho tiempo, ¿no? claro, claro. Porque ya ya dos y media, olvídate. Y entonces cuando uno se queda con un paciente se demora un poco más, hasta que ustedes le hacen la historia clínica, Claro, evalúan al paciente, hacemos la ecografía, relacionamos la clínica con los métodos diagnósticos. claro. No Sería sé, entonces de para repente, despuesito, porque igualmente los del día, acuérdese que los del día viernes, ¿se acuerda que yo le dije que si se podía a las 4 de la tarde, por lo que el compañero Jalín se iba de viaje de trabajo y volvía después? ujú, sí. Entonces, claro, sería muy complicado también hacerlo después, porque imagínense los que van a las 4 de la tarde, ¿cuándo llegan al taller? Claro, lo que pasa es que si es el día viernes a las 4 ya es en el consultorio, ya no Ahí es el sería en la examen. maternidad, ¿ok? Ya, ¿Ah? claro, claro, el examen sería en Claro, y consultorio. ahí en el consultorio ustedes terminarían, ponle 5, 5 y cuarto, ya por decirte, hasta que llegue, de Ya. repente alguien llega pesado. Nos cogería 6, 7 de la noche ya si hacemos un taller algo rápido. Complicado porque También, los chicos pero entran a guardia, pues. ahí ya no sería de ecografía, sería de otra cosa. Claro, sería complicado porque uno recibiría una cosa y otro otra. Claro, y saldrían bien tarde, o sea, no sé, Claro, pues no, ahí, no, no. O lo ideal, doctora, no sé qué opinan, si sería para después del examen, o sea, para después del examen cuadrar bien claro, unos 2 días. exacto, yo pienso que de repente pueden un grupo ir un día y otro grupo ir otro día para que puedan ustedes Ya, doctora. coger, ver, saber que esta sonda es para hacer tal examen, esta sonda para hacer tal cosa, miran el líquido, o sea, aprovechen al máximo. De repente se quedan 4 horas, 5 horas, depende, ¿no? Claro, claro. No ocurre. Claro, sí, podría ser. Pueden ir a las 8 y salir a las 12, 1 de la tarde. Hasta eso ya han visto pacientes y todo. Claro, de Ujú. todo. Claro, así sería lo ideal, doctora. Todavía hay una pregunta. Para el día viernes, ¿dónde es el consultorio? Ya en la Clínica San Francisco, Torre 2, piso 2. Clínica San Francisco. Ajá, Torre 2, piso 2. Mm, Kennedy Norte. Entran a la clínica y ahí en la Torre 2. Doctora, ¿y usted cree que sea factible entonces el jueves dar por la misma hora también? Para que sea ahí, porque que a muchos nos queda lejísimos la maternidad. Y ustedes están lejísimos por allá. A ver, sería jueves. Entonces sería, ¿sabes qué? Déjame ver, chuzo. Porque yo ya me había programado el jueves al mediodía. Claro, o sea, sí es posible, sí es posible. Déjame confirmar, porque yo ya programé que no me pongan Ya, pacientes en esa hora. ya vale, doctora, se me confirma. Si se puede, mejor porque o sea, por la distancia. O sea, el problema es que de aquí ya se me hace como hora y media. Imagínense, de ahí tengo que ir hasta el hospital, que está al otro lado del Ecuador. Ah, ya. Y por eso te digo que es difícil que ustedes después del mediodía, después del Claro, examen, claro, vayan claro, a sí, hacer sí, un sí. taller, porque les va a Claro, o coger sea, la tarde, van a aprovechar al claro, máximo, eso es en la mañana. claro, claro, sería ya para después, doctora, eso el taller, eso No, sí, ya. después ustedes me dicen, pero eso sí, avísenme con tiempo porque yo tengo que ahí poner menos pacientes para poder demorarme, ¿ya? Con Claro, ustedes, ¿no? Entonces claro, avísenme sí con tiempo para yo ir organizando la agenda. ya. Hagamos uno, puede ser uno de eco y otro de sutura, como dice Estefan, que ese es más rápido, el de sutura. Ese sí puede ser rápido, eso no se demora, pero ecografía sí, porque hay que ver que los planos de la cabeza del bebé, que el plano Vale. del abdomen, los cortes, entonces sí se demora un poco más. Ujú. Bueno, Sí, doctora, chicos, entonces así quedamos. En tal caso, pues me avisa si se puede el día jueves ahí en la de San ya, Francisco, más tardecito.
Ya. Si no, Si ya no yo terminamos. puedo, el jueves yo te aviso 4:30, 4:30, déjame verme la hora, o si no sería el mediodía porque yo ya estaba, o me había organizado, pero ya, déjame ver mañana, el día Ya, lunes, ¿ya? Y yo ya, te vale, confirmo, doctora. ¿ya? Ya, Ok, vale, doctora. ya chicos, entonces. Ok. Bueno, cuídense.